Cuando nos apartamos de Dios, hermanos, arrastramos a quienes nos rodean. Después, y como ya vimos la semana pasada, Saúl había perseguido una vez más a David, y en esta persecución en Sif, en el desierto, David una vez más le había perdonado la vida, y parece que David se cansó, hermanos. Parece que después de tantos años de persecución, de David estar siempre siendo perseguido por Saúl, de constantemente David estar a salto de mata, sin poder dormir tranquilamente, porque tenía pues el temor, el miedo de en cualquier momento ser capturado por el rey Saúl, aparentemente David se cansó, se desanimó, ya no quiso esperar más y ya no quiso confiar más en Dios. Había soportado buena cantidad de años, había estado esperando buena cantidad de años, sobreviviendo en el desierto, en medio de la persecución, orando al Señor, buscando la dirección de Dios, pero aparentemente en algún momento de su vida, este hombre, David, se cansó, se desanimó. Y dice la Escritura que dijo en su corazón, ¿sí? Esto es interesante que se menciona en el libro, no dice que David lo dijo en voz alta, no dice que este pensamiento de David se lo dijo a Dios en oración, le dijo, Señor, estoy cansado, ayúdame, no vemos que David se lo dijo a una de sus esposas, a Abigail, mujer sabia, si lo viera, no se lo dijo al sacerdote, a Ahimelech, no se lo dijo a su amigo Jonatán, aunque ya no lo veía. No, David lo dijo en su corazón. Es una reflexión, es un pensamiento al cual David llegó después de considerar las circunstancias que estaban pasando, después de ver lo que estaba sucediendo y en función de lo que él pensaba y consideraba como correcto. Ahora, esta suerte de conclusión a la que llega David, esta suerte de decisión a la que él llega, esta suerte de voto, de compromiso que a veces hacemos, ¿no? En algún momento de nuestra vida, en lo profundo de nuestro corazón, normalmente, hermanos, es algo, no digo siempre, pero normalmente nos lleva a una decisión necia. ¿Por qué? En primer lugar, porque no buscamos el consejo de otros, no buscamos el consejo de Dios en su palabra, no lo ponemos en oración a Dios, no hay nada mejor, digo esto, todos en algún momento nos desanimamos, pero no hay nada mejor que llevar ese desánimo a los pies del Señor. Todos en algún momento nos sentimos tristes, nos sentimos abrumados por los problemas o nos sentimos que no sabemos qué vamos a hacer con las cosas que tenemos con los problemas que tenemos que enfrentar y creo que todos nos sentimos en algún momento así. Tal vez usted en esta noche se está sintiendo así, pero lo mejor que podemos hacer es llevar esos sentimientos, llevar esas emociones, llevar esa situación a los pies del Señor en oración y llevarlo también a otras personas que nos puedan animar, que nos puedan aconsejar, que nos puedan de alguna manera dar una palabra de aliento, una palabra sabia. Lo peor que pudiéramos hacer es normalmente tomar una decisión nosotros mismos sin haber puesto primero a Dios delante, sin haber considerado su palabra y sin haber pedido consejo. La mayoría de las veces, no digo siempre porque no quiero ser tampoco absolutista en este sentido, pero la mayoría de las veces que tomamos una decisión en nuestro corazón sin haber orado, sin haber buscado a Dios, sin haber pedido consejo, la mayoría de las veces va a ser una decisión necia. Y en el caso de David no fue diferente, ¿sí? Era David, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero igual, eso no le eximía de tomar decisiones necias. Usted puede ser un buen creyente, usted puede tener muchos años en el ministerio, usted puede tener muchos años en Cristo, usted puede tener mucha experiencia sirviendo al Señor, usted puede tener muchos dones, usted puede tener llamado al ministerio, incluso puede tener llamado a pastor, puede tener llamado a maestro, evangelista o lo que fuera, usted puede tener muchas cosas, pero nadie está libre de caer y de tomar decisiones necias. Cuando comenzamos a tomar decisiones en nuestro corazón, sin orar, sin pedir consejo, sin buscar al Señor delante, ¿no? Seguramente David, al ver las circunstancias, al ver las consecuencias, al ver pues todo lo que estaba pasando, definitivamente se cansó, dijo, ya no quiso esperar más en Dios, ya no quiso buscar más, ya no quiso confiar en el Señor, y eso es peligroso, eso es muy peligroso. David decidió en su corazón, en privado, en su propio pensamiento, en su propia idea, sin pedir consejo, decidió huir de la tierra de Israel e irse a la tierra de los filisteos para escapar del rey Saúl. Ahora, esta decisión que él toma tiene varios problemas y vamos a analizarlos a la luz de la palabra del Señor. En primer lugar, si usted mira el capítulo 21 de Primera de Samuel,
versículos 10 al 15, usted se va a dar cuenta que David ya se había huido antes, ya había escapado antes a la tierra de los filisteos, a Gat, justamente, al mismo rey Aquis. Y cómo es, hermanos, cuando no lidiamos con un pecado, cuando no lo cortamos de raíz y no solucionamos ese pecado y no lo traemos a la presencia del Señor, en el futuro nos va a volver a causar problemas. Si no, pecado que no confesamos, pecado que no llevamos a la presencia de Dios y que no lo cortamos, nuevamente en el futuro, una vez más nos va a causar problemas. David tenía este problema de escapar, ¿sí? Tenía un problema de escapar. Llegaba un momento en el cual ya no soportaba la presión y David escapaba. Ya lo hizo antes en el capítulo 21 y mira lo que pasa en el capítulo 21, ya lo habíamos visto la vez anterior. Dice la palabra del Señor que se levantó David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse entre ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba, y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciera de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Entonces, vuelvo a repetir, ya era un problema de David, el cual él tenía, el cual él manifestaba. Ya era algo que él había hecho, él era una decisión que él ya había tomado anteriormente y ahora nuevamente lo vuelve a hacer, nuevamente se vuelve a escapar hacia Filistea. Vuelvo a repetir, esto ya había sucedido, él ya había huido antes ante los filisteos, David no pidió consejo, no buscó a Dios antes de tomar esta decisión de irse a Filistea. Tomó la decisión cansado de ser perseguido por Saúl. Le dijo, al final, Saúl me va a capturar, ¿no? De nada me sirve, de nada me vale esconderme, de nada me vale estar en el desierto con mis hombres, de nada me vale lo que estoy haciendo, porque en algún momento Saúl me va a capturar. Entonces, este desánimo probablemente ha ido creciendo en su vida, en su corazón, probablemente con el paso de los meses y con el paso de los años, él se fue desanimando, desalentando, tal vez él esperaba que Dios lo librara de Saúl y lo hiciera rey al año, y tal vez pasó un año y no sucedió esto, dijo, bueno, será el próximo año, y vino el próximo año y nada, Saúl seguía persiguiéndolo, y pasaron 2 años y 3 años y 4 años y 5 años, y de pronto David está diciendo, ok, ¿cuánto tiempo más voy a esperar? La vida se me está yendo, en cualquier momento Saúl me va a capturar, de nada me va a servir ya entonces esconderme, y se cansó. Me hace pensar mucho, o me hace recordar bastante a las personas, a los hermanos, que a veces tomamos ese tipo de decisiones, que al ver las circunstancias, hermanos, y decimos, bueno, tal vez el próximo año es mejor, pero tal vez el próximo año todavía van a haber problemas, todavía van a haber pruebas, todavía van a haber dificultades, todavía tal vez Dios no va a responder tu oración. Tal vez la señorita que está diciendo, Señor, yo quiero casarme ya, y este año que viene es mi año, ¿no? Este año que viene me voy a casar, va a aparecer un príncipe azul y me va a tomar por su esposa. ¿Y qué tal si el próximo año no pasa esto? ¿Y qué tal si el próximo año no, todavía sigue soltera? ¿Qué pasa si el próximo año yo estoy orando diciendo, Señor, este familiar mío que oro por esta persona para que sea creyente, para que Dios le toque su corazón, y estoy tan ilusionado pensando, el próximo año es mi año, y no pasa? Y el próximo año ese familiar sigue todavía con el corazón endurecido. ¿Y qué pasa cuando decimos, no, yo quiero que este año que viene el Señor me use grandemente, y estoy orando y soñando por algún ministerio y esperando que Dios me llame? ¿Y qué pasa si viene el año y no sucede nada? Y no pasa nada. ¿Qué pasa si decimos, Señor, yo estoy esperando una provisión económica, estoy esperando una provisión espiritual, estoy esperando empezar algo grande? No lo sé, tantas cosas que a veces quisiéramos hacer, tal vez Dios nos lo ha prometido, lo tenemos como una visión en nuestro corazón, pero pasa el tiempo y pasan las circunstancias, y en vez de ver que las cosas van encaminándose, lo vemos todo más difícil. Y ese es un momento de prueba, es un momento de desafío, de crisis, porque nos toca entonces o creer en lo que Dios nos ha dicho, a pesar de que lo que vemos es completamente distinto a lo que Dios nos ha prometido, o nos dejamos llevar por lo que vemos y decimos, ok, lo que Dios me prometió o no lo prometió, o mintió Dios, o simplemente yo me equivoqué,
y definitivamente no hay nada para mí. Entonces David, en algún momento de su vida, aquí, él pierde la visión, pierde la claridad de lo que está pasando, pierde la sensatez de lo que está sucediendo y cae en un desánimo. David no pidió consejo ni buscó a Dios. David tomó la decisión cansado de ser perseguido. David asumió que en el futuro Saúl le iba a capturar. David no tomó en cuenta a Dios en lo absoluto. No dijo, yo sé que Saúl me está persiguiendo, pero sé que Dios me va a guardar. Ya no lo tomó a Dios en cuenta. David razonó que lo mejor que podía hacer era huir de los filisteos. David tomó una decisión que arrastraría a los que con él estaban. Y digo esto, hermanos, ¿por qué? Porque la palabra del Señor nos dice en el verso número 3 que los 600 hombres que estaban con David se fueron con David de Filistea y se fueron junto con sus familias. Entonces estamos hablando que no solamente David y sus 600 hombres se fueron con todas sus familias. Cada uno de esos 600 hombres se fue con su esposa, se fue con sus hijos. David mismo se fue con sus dos mujeres, Ahinoam y Abigail, todo un pueblo, niños inocentes, por así decirlo, mujeres. Todos fueron arrastrados y todos fueron de alguna manera víctimas de la mala decisión de David. David se fue a morar con sus hombres a Aquis, rey de Gat, que era uno de los príncipes de los filisteos. Ya lo conocemos a este rey, ya lo había conocido a David en el capítulo 21. Ahora, cómo Aquis lo recibe ahora, si lo vio loco en el capítulo 21, bueno, muy probablemente no sabía que era David, ¿sí? En el capítulo 21 lo dicen que los siervos de Aquis decían, este no es David el que peleaba con Saúl, el que peleaba al lado de Saúl, pero Aquis solamente dice que, ¿por qué me han traído este hombre demente? ¿No? Entonces probablemente Aquis en el capítulo 21 no sabía que ese hombre que estaba haciéndose pasar por loco era David. Pero ahora sí sabe quién es el que ha llegado a su pueblo, porque prácticamente David se presenta ante él y le pide ayuda. Saúl, al enterarse de que David había huido a Gat, dice, no lo buscó más. Y esto sucede básicamente porque, bueno, le convenía a Saúl que David desapareciera, y viendo la mente malévola de Saúl, pues probablemente Saúl pensaba, uno, que o los filisteos lo terminarían matando a David, porque recuerdas que es un poco extraño que David vaya a Filistea, porque de Filistea y de Gat había nacido Goliat, el hombre que él mismo había matado. Entonces es un poco extraña la idea, es ir a dormir a la cueva del lobo, es ir a dormir con el enemigo, pero bueno, el pecado nos engaña de esa manera, el pecado nos hace actuar de una manera irracional, de una manera que no tiene sentido realmente. Cuando lo vemos, claro, desde fuera y pensamos, pero ¿qué tenía David en la cabeza? ¿Por qué tomó esa decisión? Pero cuando el pecado, hermano, nos oprime, cuando el pecado nos engaña, nos deja envolver, pues definitivamente pensamos que es una buena decisión. Saúl pensaría probablemente que o los filisteos lo terminarían matando, o que estando tanto tiempo en Filistea, David se terminaría apartando por completo del Señor y por ende sería y se volvería alguien indigno de ser el rey de Israel. En cualquiera de los dos casos, lo que sucediera con David le convenía a Saúl, porque obviamente ya sabemos que lo que Saúl quería era quedarse en el reino y poner a su hijo por rey. No quería que la voluntad de Dios se haga en el reino de Israel. Ya en Gat, David trató de hallar gracia ante los ojos del rey Aquis, es un rey pagano, llamándose su siervo y pidiéndole una ciudad, una aldea donde poder vivir para morar junto con sus hombres. Ahora, es interesante el cambio de actitud de David, porque si tú recuerdas capítulo 15 en adelante de Primera de Samuel, cómo se refería David a los filisteos y le llamaba filisteos incircuncisos. Cuando David se presenta ante Goliat, lo ve a Goliat, a pesar de que era un hombre gigante y todo muy bien entrenado para la guerra, David le dice, tú eres un filisteo incircunciso. Tú no tienes nada que hacer conmigo. Pero ahora, mira, han pasado los años, David ahora ya no es ese muchacho vehemente, fervoroso, lleno del Espíritu Santo. Ahora David está en un momento bajo de su vida espiritual y ahora él está bajo la autoridad de un rey filisteo y se llama su siervo todavía. Para David antes, hermano, cuando era muchacho, su única lealtad era para con Dios y para con el ungido de Jehová. Ahora él estaba comprometido a servir a otros reyes y otros dioses paganos. Y al final, bueno, David vino a morar en Siclag, una de las aldeas de Filistea. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado de las decisiones que tomamos, porque cuando tomamos decisiones de desobediencia a Dios, no solo nosotros somos afectados, sino que también arrastramos a aquellos que dependen de nosotros de alguna manera, que no tienen voluntad en ese momento o poder de decisión, nuestros hijos, nuestra esposa, los arrastramos.
y los arrastramos hacia las consecuencias de nuestros actos, sean malas y caramba, si son buenas, bueno, gloria a Dios porque estamos siendo de bendición para nuestra familia, pero si tomamos malas decisiones estamos arrastrando a nuestras familias hacia nuestro propio pecado. Mucho cuidado, mucho cuidado. Cuando nos apartamos de Dios entonces podemos arrastrar y arrastramos a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros padres, hermanos, a nuestra iglesia también. Segundo punto, versos 7 al verso 2 del capítulo 28, primera de Samuel. Cuando nos apartamos de Dios, comprometemos nuestro propósito y leemos: fue el número de los días que David habitó en tierra de los filisteos 1 año y 4 meses, y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida ni a hombre ni a mujer, se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas, y regresaba a Aquis. Y Aquis, el rey, le preguntaba: ¿dónde habéis merodeado hoy? David le decía: en el Negev de Judá, en el Negev de Jeramer, en el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que vinieran a Gad diciendo: no sea que den avisos de nosotros y digan: esto lo hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y le decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Acá viene algo muy interesante, hermanos. En primer lugar, increíblemente, hermanos, el tiempo que David vivió junto con sus familias y sus hombres en la tierra de los filisteos fue de 1 año y 4 meses. 16 meses vivió David en tierras paganas, sin orar, sin buscar a Dios, lejos del Señor, lejos de su propósito, lejos de todo lo que Dios tenía para su vida. 16 meses, más de 1 año. Y por eso les digo, hermanos, tengamos cuidado, porque a veces decimos: bueno, he dejado ya no estoy congregando en la iglesia, no estoy conectándome a los servicios, bueno, ya por 1 semana, 2 semanas, no pasa nada. O yo siempre digo: es imposible que alguien diga: no me afecta, no estoy congregando los domingos, pero no pasa nada, no hay ningún problema. No, no es cierto, no es cierto, te estás engañándote a ti mismo, no es cierto, es mentira, te afecta, te va a afectar de todas maneras. Nadie puede decir: no, yo estoy 1 semana, 2 semanas sin orar, no pasa nada, no hay ningún problema, no tomo la Santa Cena hace, no sé, 3, 4 meses, no pasa nada, ya la tomaré más adelante. Cuidado, hermanos, mucho, mucho cuidado. Esta pandemia de alguna manera ha permitido que se revele en nuestros corazones y realmente podamos ver, y espero que usted lo esté viendo, hermanos. Yo estoy analizando mi propia vida, estemos viendo. Somos responsables y diligentes de nuestra propia vida espiritual, nos esforzamos en levantarnos a orar, en levantarnos a leer la palabra, somos diligentes en congregar y separar un tiempo para congregar con los hermanos, porque eso es parte de la vida espiritual, eso es parte de la disciplina espiritual. Usted no me puede decir: no, yo oro en mi casa nomás, no necesito congregar en la iglesia. Eso es mentira, eso es falso y eso es un pecado. Porque así como la misma palabra nos manda a que nosotros tengamos devoción personal, orar al Señor y buscar de manera personal, también nos manda a buscar de manera congregacional, junto con los hermanos, escuchar la palabra de Dios de labios de sus siervos. Entonces no podemos decir: no, yo no necesito escuchar la prédica, yo no necesito orar con los hermanos, yo estoy muy ocupado, no necesito congregarme. Mentira. Tenga mucho cuidado, porque si usted piensa así, se está engañando a sí mismo. David vivió 1 año y 4 meses. Tristemente, puedo decir que hay muchos que vamos 9 meses de pandemia, van 9 meses sin orar y sin leer la Biblia y sin tomar la cena y sin tener comunión. Tristemente lo digo, pero es la verdad. Mucho cuidado, hermanos. 1 semana se vuelven 2, 1 mes se vuelven 3.
2 meses se vuelven 5 meses y cuando usted no se da cuenta y cuando usted menos lo piense, ya pasó medio año, ya pasó un año y usted ya se enfrió y usted ya no tiene ganas de orar, usted ya no desea congregar, usted ya no quiere. Si al inicio tenía cierto remordimiento, al inicio pensaba, ay, me falta orar, yo tengo que leer, ya cuando pasan los meses y cuando pasa el tiempo, su corazón se ha endurecido de tal manera que usted ya no solamente no quiere, ya no le importa, no le preocupa, es más, le molesta. Cuando alguien le habla acerca del Señor, cuando le hablan acerca de la palabra, cuando le hablan acerca de congregar, usted se vuelve endurecido contra el Señor, al cual en algún momento usted adoró, al cual en algún momento usted bendijo. Este año y 4 meses fue un prolongado tiempo de desánimo, de sequía espiritual, donde no vemos a David escribiendo salmos, no vemos a David orando a Dios, no vemos a David buscando al Señor, ni siquiera vemos a David arrepentido, ni nada. Es un momento difícil en la vida de David, y no estamos hablando de un día, de una semana, estamos hablando de 1 año con 4 meses. 1 año con 4 meses, más de 400 días David estuvo en esta situación, junto con su familia. Humanamente, hablando humanamente, David se encontraba tranquilo, porque él estaba lejos de Saúl, lejos de los problemas, lejos de la persecución. Saúl no lo perseguía, se encontraba en una aldea propia para ellos, tranquilo, tenían poder militar, tenían su propio pequeño ejército, salían a conseguir, robando lo que ellos querían. Humanamente estaba tranquilo, rodeado de sus hombres, rodeado de su familia, lejos de Saúl, pero también estaba lejos de Dios. Y recuerda que el capítulo anterior, el mismo David le dio una lección a Saúl. Recuerda, Saúl estaba rodeado de su ejército, durmiendo en medio del campamento, y David pudo entrar en el campamento como si nada, y tomar su jarra y tomar su lanza, y con esto le mostró: Saúl, tú puedes estar rodeado de fortaleza, rodeado de seguridad, pero si estás lejos de Dios, eres un pobre y miserable y no tienes nada. Ahora, muchos le podríamos decir: David, predícate a ti mismo. Predícate a ti mismo. Tú que hablas que hay que congregar, congrega. Tú que dices que hay que esforzarse, esfuérzate. Tú que dices que hay que tener celo de Dios, ten celo de Dios. Tú que te llenas la boca escribiendo y posteando, hazlo, demuéstralo. Tú que fuiste usado por Dios, sigue siendo usado por Dios. Tú que orabas, sigue haciéndolo. David, predícate a ti mismo. David, predícate a ti mismo. Ahora David está haciendo lo mismo que hizo Saúl, rodeado de bienes, rodeado de seguridad, pero así como Saúl, también ahora David es un miserable, está ciego y está solo, lejos de Dios. David vivía hipócritamente entre los filisteos, hermanos, a ojos del rey Aquis, y es triste porque aquí Aquis es inocente, ¿no? Bueno, inocente en lo que se puede, ¿no? O sea, Aquis está comportándose de manera honesta con David. Valgan verdades, vamos a reconocerlo. Aquis es un hombre que se porta de manera honesta, que le ha mostrado favor a David, y Aquis piensa: este David es mi siervo, hace lo que yo quiero, me es fiel, va a ser mi siervo por siempre. Pero a ojos del rey Aquis, pues David aparentemente era un fiel siervo, ¿no? Pero a espaldas de él, David tenía otro plan. David lo que hacía era atacar, no a los israelitas. David atacaba a los jesuritas, a los gerritas, a los amalecitas, que eran tribus pequeñas, más pequeñas que los filisteos, que vivían también en toda esa zona. Entonces, él tenía una doble moral. Por un lado, estaba tratando de quedar bien con Aquis, aparentando ser un merodeador, aparentando ser un hombre que va y destruye a los israelitas, pero no lo hace. Pero por otro lado, lo que está haciendo es destruyendo a, claro, otras naciones y tribus paganas más débiles, con las cuales que no le pueden presentar una batalla. Qué triste es, hermanos, que David, siendo llamado a ser rey, terminó siendo un simple pirata. Un simple pirata. David trastocó el propósito de Dios, hermanos. Fue donde Dios no lo había enviado. Dios no lo envió a Filistea, pero él fue donde Dios no lo había enviado, y siempre que vamos a hacer algo que Dios no nos ha dado, o vamos a algún lugar donde Dios nos ha enviado, siempre terminaremos mal, porque no estamos en la voluntad de Dios. Entonces tenemos que preguntarnos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que yo vaya? ¿Qué quieres exactamente que yo haga? No lo que yo quiero, sino lo que Dios desea. Siendo llamado a ser rey, terminó siendo un pirata, se volvió un hipócrita para mantener su estilo de vida entre los filisteos, agradando a los hombres y manteniendo un poco de independencia. Y hermanos, cuando vivimos tratando de agradar a los hombres,
nunca estaremos tranquilos, porque siempre estaremos esforzándonos por ponernos una máscara para tratar de agradar a las personas, a los que nos rodean. Como aquel que se aparta del Señor y se hace de amigos incrédulos, pero es creyente, pero delante de sus amigos incrédulos finge y habla lisuras y toma bebidas alcohólicas y se comporta de una mala manera porque quiere agradar a sus nuevos amigos. En su interior sabe que está mal, pero quiere agradar a sus nuevos amigos. Quiere agradar a sus amigos mundanos ahora. Arrepiéntanse. David podría disfrazar su actuar como correcto. Podía decir, no, pero yo estoy ayudando a Israel porque estoy acabando con los amalecitas, estoy acabando con los jerrelitas, estoy acabando con naciones paganas. Sí, puede justificarlo, pero sigue siendo pecado. Sigue siendo pecado. Como aquel que dice, no, pero yo estoy orando, yo no necesito congregar, yo no necesito buscar a Dios, yo no necesito orar ni leer la Biblia, yo tengo comunión con Dios, yo creo en Dios. Puedes justificarlo, puedes racionalizarlo, puedes hacer que suene bonito, pero no deja de ser pecado. No deja de ser pecado. Puedes maquillarlo, puedes pintarlo, puedes hacer pensar a las personas que estás muy bien, pero la verdad objetiva y real es que el creyente que está obedeciendo al Señor no solamente está buscando a Dios de manera personal, sino que también lo está haciendo de manera corporativa, porque está unido a la iglesia, está unido a una iglesia local y está participando de una iglesia local y está sirviendo al Señor y está buscando al Señor tanto de manera personal como de manera corporativa. Esa es la verdad objetiva y esa es la verdad. Todo lo demás es simplemente excusas. Todo lo demás es simplemente pecado disfrazado de justicia. David se volvió cruel, asolando a todos los que pudieran descubrirlo y robando todo lo que podía. Dice la Escritura que David asolaba a los pueblos y robaba, y no solo robaba, sino que mataba a todos. No dejaba vivo a nadie, porque claro, si alguien escapaba, ¿no? Si alguien escapaba, hermanos, esa víctima, ese sobreviviente, podría ir donde Aquis y decirle, mira lo que está haciendo David, y todo su castillo de naipes se le caía. No sé si tú recuerdas que ese comportamiento se parece mucho al comportamiento del rey Saúl cuando quiso hacer lo mismo, cuando hacía lo mismo con el pueblo de los sacerdotes en Nob. Saúl era igual. Hermanos, yo quiero decirte algo que tal vez tú nunca has pensado. David no era mejor que Saúl. David no era mejor que Saúl. Ambos eran pecadores. Ambos eran hombres perversos, pero la gracia de Dios tocó y cubrió a David. David no era mejor que Saúl, hermanos. Saúl fue cruel, destruyó toda la aldea de los sacerdotes. ¿Qué está haciendo David? Está haciendo exactamente lo mismo para cubrir sus planes malévolos, para cubrir sus planes. Saúl no era mejor que David, David no era mejor que Saúl. La única diferencia es la gracia de Dios y que en algún momento David recapacitó y buscó la gracia de Dios, nada más. Tristemente, el rey filisteo creía en David y pensaba que se había ganado un siervo fiel. David engañaba a todos, hermanos. David engañaba a los filisteos, David engañaba a sus siervos, David se engañaba a mí mismo, pero no engañaba a Dios. Ahora, veamos que Dios permitió que pasara mucho tiempo a David en esta situación sin llamarlo al orden o disciplinarlo, ¿no? Permitió que pasara 1 año y 4 meses sin disciplinarlo. Ya está. ¿Qué significa? ¿Que Dios se ha olvidado de David? No. ¿Significa que Dios ya no lo va a disciplinar a David? No. Significa, hermanos, que Dios sabe en sus propósitos. A veces nos deja suelta la cuerda y nosotros pensamos que nos estamos saliendo con la nuestra, que estamos haciendo los deseos de nuestro corazón, pero no te das cuenta que Dios, en su paciencia, simplemente está permitiendo que pase el tiempo, pero cuando llega el momento y su paciencia se agota, simplemente la mano del Señor cae sobre nuestras vidas y su mano es grande y pesada. Justamente Dios permitió que los filisteos salieran en batalla contra Israel. Ya, aquí empieza Dios a mover, ya no vemos a Dios presente explícitamente, pero sabemos que Él está obrando allí. Dios permite que los filisteos salgan en batalla contra Israel. Ahora, David no lo sabía, pero esto tenía 2 propósitos. Uno, juzgar a Saúl. Ya sabemos que esto va a pasar porque el capítulo 28 habla de esto. Saúl se encuentra con la divina de Endor y aparece Samuel y le dice todo lo que va a pasar, que va a morir y sus hijos también. Dios está disciplinando a Saúl
y a la vez Dios está también disciplinando al rey David. Obviamente, al presentarse la batalla contra Israel, Aquis dice, bueno, mi siervo David, perdón, me lo voy a llevar a la pelea. Un gran problema, porque ahora David se va a ver obligado a pelear contra su propio pueblo Israel. Ahora, David le dice a Aquis, ahora vas a ver lo que tu siervo es capaz de hacer, ¿no? Le está diciendo. No sé realmente, no sabemos si David está hablando en realmente así y tanto se ha apartado de Dios que no tendría problemas en ir a pelear contra Israel o estaba fingiendo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que David aceptó de buena gana ir a pelear contra su propio pueblo. Definitivamente, hermanos, Dios lo estaba poniendo entre la espada y la pared. Tenía que llegar un momento de tomar una decisión y llega el momento, hermanos, cuando estamos viviendo a dos pies, estamos en el mundo y estamos en el Señor, llega un momento en el cual Dios nos pone en la encrucijada y nos dice, decídete, o eres de Dios o eres del diablo, pero no puedes estar en los lugares. Tienes que tomar una decisión, tienes que tomar una decisión. Importante, entonces. Cuando nos apartamos de Dios, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos y trastocamos el propósito y diseño de Dios para nuestras vidas. Dios nos llama a una vida fructífera, plena, llena de gozo, agradable a Dios. El pecado nos promete libertad, pero nos condena a una vida de esclavitud, llena de tristeza y de hipocresía. Dios nos llama a algo grande, pero cuando nos apartamos del Señor, hermanos, terminamos haciendo cosas tristes y lamentables. Así es el pecado. Sigamos el relato. Capítulo 29. No continúo en el capítulo 28 porque ahí se muestra el relato de Saúl con la divina de Endor y esto ya lo estudiamos cuando estudiamos al personaje de Saúl. Ya vimos cómo Dios lo disciplinó y tristemente Saúl no hizo nada, a pesar de que Saúl sabía que iba a morir, no se arrepintió, no se puso a clamar, no ayunó, simplemente ya se había apartado tanto de Dios que ya no le importaban las consecuencias de su pecado. Vamos a pasar de Saúl porque estamos centrándonos en David y vamos al capítulo número 29, primeros 5 versículos y leemos. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que la batalla se nos vuelva enemigo. Porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Cuando nos apartamos de Dios, hermanos, Dios nos pone en una encrucijada y ya no estamos en paz en ningún lugar. Tal vez al inicio nos sentimos bien, nos sentimos que no pasa nada, no estoy orando, no estoy congregando y no me siento mal, es más, me siento tranquilo. De pronto me sentía muy cargado en la iglesia, muchas cosas que hacer, me sentía muy cansado y ahora estoy en mi casa descansando. Los domingos me voy con mi familia, me siento feliz, me siento libre. Hasta podemos maquillarlo y decir, no, estoy pasando más tiempo con mi familia, no es lo que Dios quiere. Dios quiere que pase más tiempo con mi familia, así que estoy agradando a Dios de todas maneras, no necesito a la iglesia para agradar a Dios y me engaño a mí mismo. Pero llega un punto, hermanos, en que todo ese castillo de naipes que yo estoy armando y construyendo, todo este mundo de fantasía que yo estoy imaginando, se va a caer. Cuando el pecado muestra su cara horrenda, perversa, y cuando vemos realmente la dimensión de nuestra vida y a dónde hemos llegado a caer y a dónde hemos arrastrado a nuestra familia y las consecuencias de nuestros actos, hermanos, el pecado es alegre, el pecado es delicioso, hasta que empiezas a probar las consecuencias. El pecado es delicioso, el pecado es agradable, hasta que empiezas a probar las consecuencias. Allí ya no nos gusta el pecado. Ya no nos gusta el pecado, porque empezamos a ver lo que realmente hemos hecho y a dónde hemos caído y cuánto nos hemos apartado de Dios. Mientras Saúl ya había sido abandonado por Dios y buscaba dirección en la divina de Endor, los filisteos juntaron sus ejércitos para combatir contra Israel. Mientras los reyes y los príncipes filisteos pasaban revista a su ejército, se encontraron con que al final de todo el ejército, en la retaguardia, estaba el rey Aquis, que ya lo conocemos, y a su lado estaba David y sus hombres.
Ahora, no sabemos qué estaba pensando David allí, pero estaba allí en el ejército enemigo, listo para pelear contra Saúl y contra Israel. ¿Y qué pensaba hacer? No sé, pensaba igual pelear y salir contra Saúl y matarlo, siendo que anteriormente él había dicho, no, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. ¿O estaba pensando en pleno combate rebelarse contra los filisteos? No sabemos qué está pensando David. No sabemos qué está pensando David, pero la jugada que él está pensando es demasiado arriesgada. Hermanos, no juegues con el pecado. No juegues con el pecado, no juguemos con el pecado, no juguemos diciendo, no, hasta aquí puedo aguantar la tentación y ya le regreso, o hasta aquí puedo pecar y ya no hay problema, ¿no? Ya mañana me santifico y el domingo tomo la Santa Cena. Cuidado, por favor, cuidado, porque cuando nos ponemos a jugar con el pecado, tú no eres mejor jugador que Satanás, tú no eres mejor jugador que el diablo, vas a salir perdiendo, vas a salir perdiendo. Ahora, no sabemos qué está pensando David, vuelvo y repito. No sabemos qué hacía David ahí, pero aparentemente los príncipes filisteos tenían mejor discernimiento que él. Porque al verlo, al ver a David, estos príncipes dicen, ¿qué hace David acá? ¿Qué hacen estos hebreos aquí? Ellos deben estar en su pueblo, ellos deben estar en su tierra, en su templo, adorando a su Dios. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué están haciendo aquí entre los filisteos? Como muchas veces, hermanos, los incrédulos nos miran, que no congregamos, que no servimos a Dios, que no tenemos familias que reflejan el evangelio y se preguntan, ¿qué hacen estos aquí? No son ni cristianos, no son cristianos firmes, no están buscando al Señor, pero tampoco son mundanos. Están en el medio, están en el limbo. No son ni diablos, ni tampoco son santos. Conocen mucho, conocen bastante de Dios, lo suficiente para no ser mundanos, pero también conocen mucho del mundo, lo suficiente como para no ser santos. Están en el medio. Están en el medio. Estos príncipes filisteos se extrañan de ver a David ahí y Aquis da un buen testimonio de David como uno de sus siervos. Le dice, pero es mi siervo, se ha portado bien, es un buen hombre, yo doy testimonio de él. Pero a los príncipes filisteos no les parecía bien. Dice, ¿qué hace David entre ellos? Este es un lugar peligroso, David se podía volver contra ellos y volver a Saúl, así que no lo quieren a David allí. Tal vez Aquis no lo recordaba, tal vez el mismo David no lo recordaba, pero los príncipes sí recordaban a aquel David que se enfrentó contra Goliat con una sola piedra. Los príncipes filisteos sí se acordaban de David, el gran general del ejército de Dios, del cual se cantaba, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Ellos sí lo recordaban. Y gracias a Dios por eso, hermanos, porque a veces Dios nos habla por medio de asnos, Dios nos habla por medio de burritos o Dios nos habla por medio de incrédulos. Nos llama la atención para que volvamos al camino del Señor. A veces, hermanos, un incrédulo tiene más discernimiento que nosotros. A veces un incrédulo tiene más compromiso que nosotros. Y su testimonio, sus palabras nos llaman la atención a nosotros. David no podía tener paz en Israel, se había ido, pero tampoco podía tener paz en Filistea. Hermanos, realmente David nunca tendría paz hasta que él estuviera en el camino que Dios tenía planeado para él. Porque, hermanos, así es y así funciona. Me hace pensar en la vida de Jonás, de muchas otras vidas de siervos de Dios. Les dejo los pasajes allí para que los puedas leer. No tengo el tiempo ahora para hacerlo. Jonás capítulo 1, versículos 1 al 4. Jonás capítulo 1, versículos 7 al 12. Nos vamos a dar cuenta también cómo no encontramos paz cuando desobedecemos al Señor. Cuando nos apartamos del Señor, hermanos, no encontraremos paz ni sosiego hasta que enderecemos nuestros caminos en obediencia a Dios. Porque fuera de Dios y de sus propósitos, lo único que vamos a conseguir es una vida miserable y solitaria. La soledad, como alguna vez alguien me dijo, la soledad de la desobediencia. La soledad de la desobediencia. Cuando desobedecemos a Dios, nos quedamos solos, nos desamparamos. Nos perdemos de lo que Dios quiere para nosotros. Por eso esa es una voz de alerta a nuestras vidas. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Y termino. Capítulo 29, versículos 6 al 11. Cuando nos apartamos de Dios, somos resistidos por el Señor. Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala haya hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas.
Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David le respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día en que estoy contigo hasta hoy para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y le dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Hermanos, cuando nos apartamos de Dios, somos resistidos por el Señor. A raíz de esta situación, el rey, a raíz de que los príncipes filisteos no querían recibir a David, el rey Aquis pues se ve obligado, ¿no?, a despedir a su siervo fiel, ¿no?, para no desagradar a los demás príncipes. Y es interesante porque este rey toma el nombre de Dios y dice, vive Jehová, ¿no? Vive Jehová, que tú te has portado bien. Y eso es extraño porque es un rey filisteo. Y es extraño que un rey filisteo pagano tome en sus labios el nombre del Señor. Bueno, aparentemente aún en medio de todo, David de alguna manera recordaba pues al Señor y le habría mencionado, le habría hablado acerca de Dios y de alguna manera era de influencia sobre el rey Aquis. David, al verse rechazado una vez más, ¿no?, era rechazado por Saúl, rechazado por sus padres, rechazado por todo el mundo, y ahora rechazado también aquí entre los filisteos, se sintió rechazado y su reacción corresponde pues a un fiel siervo, ¿no?, que quiere ir a pelear pero no lo dejan. No sabemos si está fingiendo o no. Si está fingiendo, pues David es un gran artista. Si no está fingiendo, entonces realmente se sentía rechazado. El punto es que al final Aquis, pues sincero como era y confiado en David, era más sincero, ¿no?, que el propio David, ¿no? Aquis le dice, pues yo sé, hijo, que tú eres un buen hombre, un buen siervo, pero no agradas a los príncipes de los filisteos, así que ve en paz, ¿no? Regrésate a Filistea en paz, tranquilo, no te preocupes. Entonces, de alguna manera, hermanos, Dios está permitiendo esta situación para poner en entredicho a David y para que él se arrepienta. Así pues, el rey Aquis despidió en paz a David y David y sus hombres regresaron a la tierra de los filisteos. Ahora, aún, mira, y nota esto, aún no vemos arrepentimiento en David. ¿Sí? David en ningún momento, hasta ese momento, capítulo 27, 28 y 29, en ningún momento vemos que David ha escrito un salmo, ha orado al Señor, le ha dicho, Señor, perdóname, no sé qué estoy haciendo acá, tienes razón, ¿qué hago aquí en medio de los filisteos? Me regreso a Israel, me pongo en línea. No, él se regresa a Filistea nuevamente, no se regresa a Israel, se regresa a la tierra de los filisteos. Así que no hay arrepentimiento todavía en David. Pero, hermano, ¿sabes qué? Dios no ha terminado con David todavía. Sí, Dios está haciendo muchas cosas y Dios está obrando. Y mientras Dios está disciplinando a Saúl y a su pueblo, Dios también está trabajando con David. 1 año y 4 meses de sequía espiritual ya eran suficientes. Ahora Dios va a traer una disciplina mayor para David. No lo vamos a ver hoy. Te dejo con la espinita. Lo vamos a ver en la próxima semana, Dios mediante, capítulo 30 de Primera de Samuel. Espero que no se haya perdido la secuencia de lo que estábamos hablando. Como les decía, hermanos, cuando nos apartamos de Dios, el Señor resistirá nuestro corazón y eventualmente nos va a doblegar. Porque al final, hermanos, nunca le vamos a ganar a Dios. Nunca vamos a ganarle al Señor en cuanto a los designios soberanos del Señor, en cuanto a sus propósitos. Lo único que hacemos cuando resistimos a Dios, lo único que hacemos cuando desobedecemos es hacernos daño a nosotros mismos. Jesús se lo dijo al apóstol, a Saulo de Tarso, camino a Damasco, le dijo, ¿por qué me persigues? ¿No? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Hermanos, cuando nosotros nos endurecemos, cuando nosotros nos ponemos tercos, cuando nosotros preferimos abrazar el pecado en vez de seguir a Dios y somos verdaderamente creyentes, al final si no somos creyentes, pues simplemente nos vamos al vómito, nos volvemos a revolcar de donde salimos y no pasa nada, porque esa es nuestra naturaleza. Pero si realmente somos creyentes, somos hijos e hijas de Dios, te digo en esta noche, si tú realmente eres hijo de Dios, si tú realmente eres hija de Dios, si realmente lo eres, pero estás abrazando el pecado, pero estás escondiendo en tu vida pecado, desorden, y a pesar de que te han hablado, a pesar de que están en la iglesia orando por ti,
a pesar de que te han exhortado, te han animado, tú persistes en la desobediencia, persistes en la rebeldía, lo único que vas a hacer es hacerte daño a ti mismo, es dar coces contra el aguijón. Porque nadie puede resistir la voluntad de Dios, hermanos. Nadie puede resistir su soberanía. Él siempre hará su voluntad. Él siempre va a hacer su voluntad. Así que en esta noche reflexionemos y pensemos. Cuidemos nuestra vida espiritual, hermanos. Nadie está libre de caer y de resbalar. No pienses ni te dejes engañar. Bueno, no oro hoy día, ya oraré mañana. Bueno, no congrego 2, 3, 4 días, ya congregaré la siguiente semana. Bueno, hace 2 domingos que no voy a la iglesia, no pasa nada. Ya cuando termine la pandemia congregaré. Ya no estoy tomando Santa Cena no sé cuántas semanas, no sé cuántos meses, ya algún día la tomaré. No te engañes, no te engañes. No eres más sabio que Satanás y sus demonios, ni tampoco eres más fuerte que Dios para vencer sus propósitos. Si te estás engañando pensando en hacer lo que tú quieres, te estás engañando a ti mismo. Cuida tu vida espiritual, mi hermano. Cuidémonos de no apartarnos de Dios. Todos estamos en peligro. Nadie está libre, nadie está exento, ni yo ni nadie, nadie está exento de caer. El que mire que esté firme, mire, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Tengamos mucho cuidado de tomar decisiones sin consultar a Dios y su palabra. Te sientes desanimado, te sientes desalentado, te sientes cansado de esperar la promesa de Dios y no la ves, no sabes qué hacer ni cómo encontrar solución, sientes que Dios te ha abandonado, que estás solo, que no sabes a dónde acudir. Bienvenido. Muchos nos sentimos así en muchos momentos de la vida, pero lo mejor que puedes hacer es buscar a Dios y decirle: Señor, estoy cansado. Padre, estoy desanimado. Señor, me siento triste, me siento angustiado, no sé qué hacer. Ayúdame. Pero no me quiero apartar de ti y no quiero dejar de confiar en ti. Tengamos mucho cuidado, hermano, de tomar decisiones sin pedir consejo, rendir cuentas a nuestros hermanos de la fe. No pienses que porque a ti te parece que está bien la decisión que vas a tomar, significa que está bien. Nuestro corazón es engañoso. Y si tal vez tú le contaras eso que estás pensando hacer a otra persona, esa persona te diría: ¡Ey, detente, estás loco! ¿Qué vas a hacer? Ni lo pienses hacer. Porque el pecado nos engaña. Nos hace pensar que lo que hacemos está bien. Tengamos cuidado, hermanos. Porque también pasa, pecamos en algún momento, no, fallamos al Señor. Pero si tenemos conciencia de que hemos pecado, tenemos que inmediatamente arrodillarnos y pedirle perdón a Dios. No dejes que el pecado siga anidando en tu corazón. Así como no dejes que la ira anide en tu corazón, tampoco dejes que el pecado anide en tu corazón. No pases más de un día sin pedirle perdón a Dios, sin ponerte a cuentas con Él. ¿Cómo podemos pasar más de un día, 2 días, 3 días sin orar? No, ponte a cuentas con Dios, hoy mismo. Y busquemos la paz que solo viene cuando tenemos obediencia y comunión con el Señor.